Cuando abres los ojos y todavía no ha empezado el ruido del día, ahí estoy. En ese instante en el que el mundo aún no te pide nada, pero tu mente ya empieza a repasar pendientes, nombres, horarios, decisiones. Muchos creen que el trabajo comienza al llegar al lugar, pero tú sabes que empieza antes. Empieza en lo invisible. En lo que piensas. En lo que temes. En lo que esperas. En lo que cargas sin contarlo. Hoy te hablo a ti, que sales a ganarte la vida con esfuerzo. A ti, que sostienes una casa, una familia, un sueño o una meta silenciosa. A ti, que a veces te preguntas si todo lo que haces vale la pena, si alguien lo nota, si esto será siempre igual. Hay días en los que cumples por responsabilidad, no por alegría. Hay otros en los que te exiges más de lo necesario porque sientes que fallar no es opción. Yo veo eso. Veo lo que nadie aplaude. Veo lo que haces aunque estés cansado. Piensa por un momento en tu lugar de trabajo como un camino. No un lugar perfecto. No un lugar libre de tensión. Un camino. Y en todo camino hay polvo, hay piedras, hay tramos que se sienten pesados, hay días de sol y días de tormenta. En ese camino no caminas solo. Hay una presencia que no se va cuando el ambiente se vuelve difícil. Hay una mano que sostiene cuando tu ánimo se debilita. Hay una voz que te recuerda tu valor cuando el mundo intenta medirte solo por resultados. Muchos viven con el corazón apretado por el trabajo. No por el trabajo en sí, sino por lo que el trabajo representa. Representa provisión, estabilidad, dignidad, pertenencia. Representa miedo a perder. Representa el esfuerzo de años. Representa el deseo de estar bien. Por eso duele tanto cuando algo sale mal. Por eso pesa tanto la incertidumbre. Por eso el cuerpo se tensa aún cuando intenta sonreír. Respira. No estás a merced de lo que pasa afuera. No todo lo que te exigen define lo que eres. No todo lo que te falta significa derrota. Hay una forma de atravesar el día con calma incluso dentro de la presión. Hay una forma de vivir sin vivirte rompiendo. Tal vez hoy te toca un día cargado. Tal vez ya vienes arrastrando semanas difíciles. Tal vez el ambiente está tenso, o hay una persona que te incomoda, o sientes que te exigen demasiado. Tal vez estás en un trabajo que no era tu sueño, pero por ahora es tu sustento. O tal vez estás en el lugar correcto, pero tu mente no descansa porque siempre sientes que falta algo. Sea cual sea tu escenario, escucha esto con claridad, no caminas desamparado. Aun cuando no lo entiendas, hay cuidado. Aun cuando no lo veas, hay dirección. Mira lo que haces cada día. Hay labores que parecen pequeñas, pero sostienen mundos. Hay tareas repetidas que alimentan hogares. Hay oficios que no salen en titulares, pero son esenciales. Hay profesiones que desgastan y aún así se ejercen con nobleza. Y hay personas como tú, que siguen adelante con una mezcla de valentía y cansancio. Eso también es fe. La fe no siempre suena a cántico. A veces suena a levantar el cuerpo, bañarse, salir y cumplir. Si hoy tu mente se acelera, vuelve a tu centro. No tomes decisiones importantes desde la prisa. La prisa empuja, confunde, y luego cobra factura. Hay decisiones que se deben tomar con firmeza, sí, pero también con paz. Una mente en calma ve mejor. Un corazón en calma elige mejor. Si hoy te invade el miedo a equivocarte, recuerda algo sencillo, incluso tus errores pueden convertirse en aprendizaje. Hay caminos que se corrigen. Hay conversaciones que se reparan. Hay etapas que se cierran y luego se abren nuevas. No te condenes por ser humano. No te castigues por aprender. Nadie crece sin tropiezos. Nadie se forma sin proceso. Tal vez llevas tiempo sintiendo que das más de lo que recibes. Das esfuerzo, das puntualidad, das responsabilidad, das tu mejor cara incluso cuando por dentro estás agotado. Y llega el pensamiento, ¿hasta cuándo? Ese pensamiento no te hace débil. Te hace honesto. A veces el alma pide una señal. A veces el corazón necesita recordar que no está solo. A veces la mente necesita escuchar una verdad más grande que la presión. Hoy te doy esa verdad, no estás solo en la batalla diaria. Hay batallas visibles, reuniones, números, pendientes. Y hay batallas invisibles, desánimo, inseguridad, desgaste emocional. No todo se gana con fuerza humana. Hay cargas que se vuelven ligeras cuando aprendes a entregarlas. Hay ansiedades que pierden poder cuando recuerdas quién te sostiene. Recuerda lo que está escrito, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Esa frase no es un adorno. Es una promesa. No significa que no habrá dificultades.
Significa que no tendrás que atravesarla sin compañía. Significa que, aunque tu ánimo baje, tu camino no se queda sin luz. Imagina por un instante una montaña frente a ti. Esa montaña se llama meta, se llama responsabilidad, se llama cuenta por pagar, se llama entrevista, se llama jefe difícil, se llama cansancio. Desde abajo, la montaña parece enorme. Te asusta. Te hace sentir pequeño. Pero hay una diferencia entre mirar la montaña y mirar a quien camina contigo. Cuando el corazón aprende a mirar con fe, el paso se vuelve posible. No porque la montaña desaparezca, sino porque tu interior se fortalece. Ahora piensa en una tormenta. La tormenta se llama incertidumbre. Cambios en la empresa. Recortes. Problemas con compañeros. Falta de reconocimiento. O la sensación de estar estancado. En la tormenta, el pensamiento suele gritar, no voy a poder. Pero hay otra voz, una voz suave, firme, que te dice, estoy contigo en la barca. No te hundes. Y esa voz no necesita gritar para ser verdadera. Hay días en los que quieres renunciar, no al trabajo, sino al peso emocional del trabajo. Quieres renunciar a la tensión en el pecho, al estrés que te roba la paciencia, a la culpa de no hacer más, a la sensación de no llegar. Hoy suelto contigo esa carga. No naciste para vivir con el alma apretada. Naciste para vivir con propósito, con paz, con equilibrio. Cuida tu cuerpo. Tu cuerpo no es una máquina. Tu cuerpo habla. Habla con cansancio, con dolor, con tensión, con falta de aire, con insomnio. Escúchalo. La sabiduría no está en aguantar hasta romperte. Está en reconocer límites, en pedir ayuda cuando corresponde, en descansar sin sentirte culpable. El descanso también es parte del camino. Cuida tus pensamientos. No alimentes la comparación. La comparación roba gratitud, roba confianza, roba alegría. Cada persona tiene un proceso distinto. Cada quien pelea batallas que tú no ves. En lugar de comparar, enfócate en avanzar. Un paso a la vez. Un día a la vez. Si hoy solo puedes dar un paso pequeño, ese paso también cuenta. Cuida tus palabras. En el trabajo, una palabra puede levantar o puede hundir. Puede abrir puertas o puede cerrarlas. Habla con verdad. Habla con respeto. Y si te toca callar para evitar una herida innecesaria, recuerda que el silencio sabio también es fortaleza. No todo se responde. No toda provocación se atiende. No toda conversación merece tu energía. Cuida tu corazón. No permitas que el ambiente te cambie por dentro. Puedes trabajar en medio de un mundo duro sin volverte duro. Puedes estar rodeado de exigencias sin perder tu ternura. Puedes enfrentar injusticias sin perder tu dignidad. Eso no se logra por orgullo. Se logra permaneciendo en tu centro. Y si hoy estás buscando trabajo, escucha esto, no eres menos por estar en pausa. No eres menos por estar esperando. No eres menos por recibir un no. Hay puertas que no se abren porque te protegerían menos de lo que crees. Hay lugares que no te convienen aunque tú los desees. Hay lugares que no te convienen aunque tú los desees. Hay tiempos en los que el camino se está ordenando, aun si parece detenido. Estás comenzando en un empleo nuevo, no te exijas perfección inmediata. Todo inicio trae nervios, dudas, inseguridad. Aprende. Observa. Camina con humildad. La experiencia se construye. La confianza se cultiva. Y el valor no depende de hacerlo todo perfecto, sino de hacerlo con honestidad. Cansado de tu rutina, no te desesperes. A veces la rutina es el terreno donde se forman nuevas fuerzas. A veces la constancia te está preparando para un cambio. A veces el aprendizaje no ocurre en lo emocionante, sino en lo repetido. Y aún ahí, tu vida tiene sentido. La provisión no es solo dinero. También es paz para dormir. Claridad para decidir. Fuerza para levantarte. Personas correctas en el camino. Ideas que aparecen a tiempo. Oportunidades que no esperabas. A veces la provisión llega como una solución inesperada. A veces llega como calma en medio de la tormenta. Cuando termina tu jornada, suelta. No lleves a tu casa el peso del día. No lleves a tu mesa los problemas del trabajo. No dejes que lo laboral invada lo sagrado de tu descanso. Tu hogar merece tu presencia. Tu familia merece tu paz. Y si vives solo, tu alma también merece un espacio limpio por dentro. Si hoy sientes que nadie ve tu esfuerzo, recuerda esto, nada de lo que haces con integridad es inútil. Hay obras invisibles que tienen fruto. Hay semillas que tardan, pero crecen. Hay procesos que se cocinan lento, pero maduran bien.
Camina con calma. No por resignación, sino por confianza. No por pasividad, sino por fe. Tu vida no es un accidente. Tu camino no está abandonado. Y aunque el mundo cambie, aunque el trabajo exija, aunque el futuro parezca incierto, hay una verdad que permanece como un suelo firme bajo tus pies. Está sostenido. Entra a tu día con serenidad. Sal de tu día con descanso. Y si en algún momento sientes que ya no puedes más, recuerda, no llevas tu vida solo. Antes de que el ruido del mundo vuelva a levantarse, hay un silencio que te envuelve. Ese silencio no es vacío. Es un espacio donde tu interior se ordena, donde tus pensamientos se acomodan, donde tu corazón recuerda que no todo depende de su fuerza. Desde ahí comienza este día. Desde ahí se sostiene lo que vendrá. Muchos creen que el trabajo es solo una tarea externa, una lista de obligaciones, un horario que se cumple. Pero tú sabes que es más profundo. El trabajo toca tu identidad, tu autoestima, tu sentido de pertenencia. A veces te hace sentir capaz, otras veces te hace dudar de ti mismo. Hay días en los que sales con ilusión y otros en los que sales solo por responsabilidad. Ambos días cuentan. Ambos forman parte del mismo camino. Mira tus manos. Con ellas construyes, resuelves, escribes, atiendes, cuidas, produces. También se cansan. También tiemblan. También cargan más de lo que deberían. No están solas en lo que hacen. Hay una fuerza que acompaña incluso cuando no la notas, incluso cuando piensas que todo depende de ti. El trabajo suele traer consigo una carga invisible, expectativas. Expectativas ajenas y propias. Ser suficiente. No fallar. Cumplir. Avanzar. Mantener. Proveer. Esa carga se va acumulando si no aprendes a soltarla. No fuiste creado para vivir bajo presión constante. La presión prolongada endurece el corazón y nubla la mente. Hoy aprende a aflojar por dentro, aunque el entorno no cambie de inmediato. Hay personas que se levantan con una sonrisa, pero por dentro sienten miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a perder. Miedo a no estar a la altura. Ese miedo no siempre se confiesa, pero se manifiesta en el cuerpo, en el carácter, en el agotamiento. No necesitas esconderlo. El miedo pierde fuerza cuando se reconoce y se entrega. Algunos trabajan en ambientes donde la competencia es dura, donde la comparación es constante, donde el valor parece medirse en números. Otros trabajan en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos, sin ascensos visibles. Ambos escenarios pueden desgastar si no recuerdas algo esencial. Tu valor no nace del puesto que ocupas, sino de la verdad que habita en ti. Cuando el entorno se vuelve hostil, no permitas que te transforme por dentro. Puedes atravesar un lugar difícil sin perder tu centro. Puedes enfrentar injusticias sin convertirte en injusto. Puedes escuchar palabras duras sin hacerlas tuyas. La firmeza interior no se aprende en la comodidad, se aprende en la tensión. Tal vez hoy enfrentas decisiones importantes. Cambios. Ajustes. Conversaciones pendientes. No todo se decide con prisa. La prisa suele empujar a elegir desde el miedo. Detente por un momento. Respira. Escucha lo que tu interior te muestra cuando no lo apuras. Las decisiones que nacen desde la calma suelen sostenerse mejor con el tiempo. Hay caminos profesionales que no resultaron como imaginabas. Planes que no se dieron. Puertas que no se abrieron. Sueños que quedaron a medias. No te castigues por eso. Hay trayectorias que se entienden solo cuando miras hacia atrás. Hay rutas que parecían errores y terminaron siendo preparación. No todo cierre es pérdida, muchos cierres son protección. Si hoy sientes que estás dando más de lo que recibes, recuerda algo importante, no todo se compensa de inmediato. Hay esfuerzos que se están sembrando, no cobrando. Hay aprendizajes que se están formando aunque ahora solo veas cansancio. No te rindas en el punto donde el proceso todavía está obrando en silencio. El cuerpo guarda memoria de lo que callas. Guarda tensiones. Guarda preocupaciones. Guarda palabras no dichas. Escúchalo. Cuando el cuerpo habla, no lo hace para castigarte, sino para cuidarte. Atiende sus señales. El descanso no es un premio por haber aguantado demasiado, es una necesidad para seguir caminando con dignidad. Cuida también tu mente. No la llenes de escenarios que aún no existen. La ansiedad vive en el futuro. La paz vive en el presente. Trae tu atención a la hora, al paso que estás dando, a la tarea que tienes frente a ti. El presente bien habitado reduce la carga del mañana. Cuida tu forma de hablarte. No te trates como enemigo. No te hables con dureza.
El diálogo interno influye más de lo que imaginas. Si te hablas con exigencia constante, tu alma se encoge. Si te hablas con respeto, tu fuerza se ordena. Aprende a acompañarte también por dentro. Hay personas que aman su trabajo y aún así se sienten cansadas. Otras no aman lo que hacen, pero lo hacen con responsabilidad. Ambas merecen descanso interior. No necesitas amar cada etapa para que tenga sentido. Algunas etapas solo cumplen una función: sostener, formar, preparar. Si hoy estás esperando una oportunidad, no desesperes. La espera también forma carácter. La espera enseña paciencia. La espera afina la mirada. No es tiempo perdido. Es tiempo de preparación, aunque no siempre se sienta así. Si hoy estás estable, no des por sentado ese equilibrio. Cuídalo. Agradece. Usa esta etapa para fortalecerte, no solo para producir. La estabilidad bien cuidada se convierte en cimiento para lo que vendrá. En el trabajo se cruzan personas distintas, historias distintas, heridas distintas. No todos reaccionan desde la misma madurez. No tomes todo como personal. A veces las palabras del otro hablan más de su carga que de tu valor. Aprende a discernir qué te corresponde y qué no. Hay momentos en los que la injusticia duele más que el cansancio. Cuando das lo mejor y no es reconocido. Cuando actúas con integridad y otros no. Cuando eliges el camino correcto y parece más lento. Mantén tu rumbo. La integridad no siempre acelera el proceso, pero siempre lo sostiene. Recuerda también que pedir ayuda no te hace débil. Te hace consciente. Nadie avanza solo todo el camino. Hay etapas en las que apoyarse es necesario para no quebrarse. Permite que otros te acompañen cuando lo necesites. El trabajo no define tu totalidad. Eres más que tus horarios, más que tus pendientes, más que tus resultados. Eres una persona con una vida interior, con relaciones, con sueños, con emociones. No te reduzcas a una función. No te olvides de vivir mientras cumples. Al finalizar el día, aprende a soltar. No revises una y otra vez lo que pudo haber sido distinto. El día cumplió su ciclo. Mañana habrá oportunidad de ajustar. El descanso limpia la mente y reordena el corazón. Si hoy hubo errores, aprende sin condenarte. Si hoy hubo logros, agradécelo sin soberbia. Si hoy hubo cansancio, respétalo. Todo forma parte del mismo camino. Avanza con paso firme, pero con corazón ligero. No camines cargando culpas que no te pertenecen ni expectativas que te rompen. Hay una forma más humana de trabajar, más consciente de vivir, más serena de avanzar. Permanece en tu centro. Desde ahí, todo se ordena mejor. Tu camino sigue sostenido, incluso en los días en los que no lo percibes. Cuando el día avanza y el cuerpo ya ha entregado parte de su energía, hay pensamientos que comienzan a emerger con más fuerza. Son preguntas silenciosas que no siempre se dicen en voz alta. ¿Hasta cuándo? ¿Voy por el camino correcto? ¿Esto que hago realmente tiene sentido? Estas preguntas no son señal de debilidad. Son señal de conciencia. Solo quien está despierto se cuestiona. El trabajo no solo ocupa horas, ocupa espacio interior. Se mete en la forma en que te miras, en cómo te valoras, en lo que crees posible para ti. Por eso es tan importante cuidar ese espacio. No permitas que el cansancio lo gobierne todo. No permitas que la rutina apague tu sensibilidad. No permitas que el miedo al futuro te robe la presencia de la hora. Hay personas que viven sosteniendo más de lo que les corresponde. Cargan responsabilidades que no eligieron, expectativas que otros pusieron sobre sus hombros, culpas que no nacieron en su interior. Con el tiempo, esa carga se vuelve pesada. No porque seas débil, sino porque ningún ser humano fue creado para vivir doblado por dentro. Aprende a reconocer que es tuyo y que no. Lo que no es tuyo, suéltalo. Tal vez hoy trabajas duro y aún así sientes que no avanzas. Haces lo correcto, cumples, te esfuerzas, y sin embargo los resultados no llegan como esperabas. No todo crecimiento es visible de inmediato. Hay procesos que se fortalecen bajo la superficie. Raíces que se extienden antes de que el fruto aparezca. No te desesperes por no ver aún lo que se está formando. Existen trabajos que desgastan el cuerpo y otros que desgastan el alma. Los segundos suelen ser más silenciosos, pero más profundos. Son los que te obligan a callar, a adaptarte, a sostener tensiones constantes. Si te encuentras en uno de esos lugares, no te juzgues por sentirte agotado. Reconocerlo es el primer paso para cuidarte. El silencio interior es un refugio. No siempre puedes cambiar el entorno, pero sí puedes volver a tu centro. Dentro de ti hay un espacio donde el ruido no entra,
donde las exigencias no gritan, donde las comparaciones no tienen poder. Regresa ahí cuando sientas que todo te sobrepasa. Ese lugar te devuelve claridad. Hay decisiones que se posponen por miedo. Miedo a perder estabilidad. Miedo a equivocarse. Miedo a decepcionar. No todas las decisiones deben tomarse hoy, pero tampoco todas deben postergarse indefinidamente. Escucha con honestidad lo que se mueve en tu interior. La verdad suele hablar despacio, pero con firmeza. Quizá en este momento no puedes cambiar de trabajo, ni de rol, ni de circunstancias. Aún así, hay algo que siempre puedes elegir, la forma en que habitas lo que haces. Puedes hacerlo desde la resistencia o desde la conciencia. Desde la queja constante o desde la aceptación activa. La aceptación no significa conformismo, significa dejar de pelear con lo que hoy es, para no desgastarte inútilmente. Hay personas que han perdido la ilusión. Siguen trabajando, pero ya no sueñan. Cumplen, pero no esperan nada nuevo. Si te reconoces ahí, no te culpes. La ilusión también se cansa. A veces necesita descanso, no presión. Dale tiempo. No la fuerces. Cuando el alma se siente segura, vuelve a soñar. Observa cómo te hablas cuando fallas. ¿Te atacas? ¿Te menosprecias? ¿Te exiges más de lo razonable? Esa voz interna puede convertirse en un peso más grande que cualquier jefe o circunstancia externa. Cambiar esa voz no es fácil, pero es necesario. Trátate con la misma paciencia que tendrías con alguien a quien amas. Hay trabajos que terminan siendo una escuela. No por lo que enseñan técnicamente, sino por lo que revelan de ti. Revelan tus límites, tus miedos, tu capacidad de adaptación, tu fortaleza interior. Incluso las etapas difíciles dejan aprendizajes que luego se transforman en sabiduría. Nada se pierde cuando se vive con conciencia. Si hoy te sientes invisible, recuerda que lo invisible también sostiene. El corazón no se ve y, sin embargo, mantiene la vida. Hay aportes que no reciben aplausos, pero mantienen el orden, la continuidad, la estabilidad. Tu esfuerzo tiene valor aun cuando no es reconocido externamente. No midas tu vida solo por logros laborales. Hay éxitos que no aparecen en un currículum. Mantenerte íntegro, no traicionarte, cuidar tu salud mental, elegir la honestidad, sostener a otros, no rendirte cuando todo pesa. Esos logros también cuentan, aunque nadie los enumere. El dinero es importante, sí, pero no es el único sostén. Hay personas con ingresos suficientes y un alma vacía, y otras con recursos limitados y una paz profunda. El equilibrio no está en negar lo material ni en vivir para ello, sino en colocarlo en su lugar correcto. Cuando el dinero ocupa el centro, el corazón se desordena. Cuando el corazón está en su lugar, todo encuentra mejor equilibrio. Si hoy enfrentas incertidumbre, no la llenes de historias catastróficas. La mente tiende a exagerar lo que no controla. Regresa al presente. Observa lo que sí tienes. Observa lo que sí funciona. Desde ahí, la incertidumbre pierde fuerza. Hay días en los que avanzar ya es un logro. No todos los días se crece, no todos los días se vence, no todos los días se celebra. Algunos días simplemente se atraviesan. Y atravesarlos con dignidad ya es suficiente. Permítete aprender sin prisa. Permítete cambiar de opinión. Permítete reconocer cuando algo ya no encaja. La rigidez interior genera sufrimiento. La flexibilidad consciente permite avanzar sin romperte. Si sientes que tu trabajo te ha alejado de ti mismo, es momento de escucharte. No para tomar decisiones impulsivas, sino para reconectar. Cuando una persona se escucha, comienza a ordenarse. Cuando se ordena, el camino se aclara. No estás tarde. No has arruinado tu vida. No perdiste todas las oportunidades. Cada etapa trae sus propios tiempos. Compararte con otros solo distorsiona tu percepción. Tu camino es único, y se revela a su ritmo. Cuando un niño cruza la puerta de una escuela, no solo entra a un edificio. Entra a un espacio donde su mente comienza a moldearse, donde su carácter empieza a tomar forma, donde su manera de mirar el mundo se va construyendo poco a poco. Y cuando un joven se sienta frente a un cuaderno, a una pantalla o a un maestro, no solo aprende contenidos. Aprende a dudar, a intentarlo, a equivocarse, a levantarse. Todo eso ocurre al mismo tiempo, aunque no siempre sea visible. La educación no es solo información. Es formación interior. Es el lugar donde nacen preguntas profundas, donde aparecen inseguridades, donde se despiertan talentos y también miedos. Hay estudiantes que avanzan con seguridad y otros que cargan silencios que nadie nota. Hay niños que sonríen, pero por dentro sienten confusión.
Hay jóvenes que aparentan fortaleza, pero viven con presión constante por cumplir expectativas que no siempre comprenden. Hoy pongo mi mirada en cada aula, en cada escuela, en cada espacio de aprendizaje. No solo en los estudiantes, sino también en quienes enseñan. Porque enseñar no es solo transmitir conocimiento. Es sostener procesos humanos. Es lidiar con historias distintas, con emociones cambiantes, con realidades que muchas veces superan lo académico. Un maestro no solo enseña materias, muchas veces contiene lágrimas, escucha miedos y acompaña silencios. La escuela es uno de los primeros lugares donde una persona aprende a compararse. Donde descubre que hay quien avanza más rápido y quien necesita más tiempo. Donde aparecen etiquetas que pueden marcar si no se manejan con cuidado. Por eso es tan importante recordar que cada mente tiene su ritmo y cada corazón su proceso. No todos aprenden igual. No todos brillan de la misma manera. Y eso no es un defecto, es diversidad. Hay niños que aman aprender y otros que sienten que la escuela es una carga. Algunos se sienten seguros, otros viven con ansiedad. Algunos encuentran apoyo, otros se sienten solos aún rodeados de gente. Nada de eso pasa desapercibido. Cada emoción, cada dificultad, cada logro pequeño tiene un peso real en la construcción interior de una persona. Hoy quiero que la mente de quienes estudian encuentre claridad. No una claridad perfecta, sino suficiente para no sentirse perdidos. Que las ideas se ordenen sin presión excesiva. Que el aprendizaje no se convierta en una fuente constante de miedo. El miedo bloquea. La calma abre caminos. Cuando la mente se siente segura, aprende mejor. También quiero que el corazón de quienes aprenden no se cierre. Que no se endurezca por burlas, por fracasos, por errores mal señalados. Un error no define una vida. Un examen no define una identidad. Una calificación no define el valor de una persona. Hay inteligencias que no caben en un sistema rígido, pero que florecen en el momento correcto. Miro a los jóvenes que sienten la presión del futuro. A quienes se preguntan qué estudiar, qué elegir, qué camino tomar. A quienes sienten que cualquier decisión será definitiva y temen equivocarse. Escucha esto con atención, no todas las decisiones definen toda una vida. Muchas decisiones solo abren una etapa. El camino se corrige, se ajusta, se redefine. Nadie tiene que tenerlo todo claro tan temprano. También veo a quienes enseñan y sienten cansancio. A los que preparan clases, corrigen trabajos, enfrentan grupos difíciles, sistemas exigentes, poca valoración. Enseñar desgasta cuando se hace con entrega. El desgaste no es señal de fracaso, es señal de que hay compromiso. Pero incluso el compromiso necesita descanso interior. Nadie puede dar continuamente sin reabastecerse. La educación ocurre dentro y fuera del aula. Ocurre en la casa, en la conversación diaria, en el ejemplo. Padres y madres también educan cuando escuchan, cuando acompañan tareas, cuando contienen frustraciones. No siempre es fácil. Hay días en los que no hay paciencia, en los que el cansancio pesa más que la disposición. Eso no convierte a nadie en mal padre o mala madre. Los procesos humanos no son lineales. Hoy pongo cuidado en los ambientes educativos. En los pasillos, en los recreos, en los espacios donde se forman vínculos. Ahí nacen amistades que marcan, pero también heridas que pueden permanecer si no se atienden. Que haya sensibilidad para notar al que se queda atrás, al que se aísla, al que calla demasiado. No todo problema grita, muchos solo susurran. El aprendizaje también incluye aprender a fallar. A no saber. A pedir ayuda. Cuando una persona aprende que no saber no es vergonzoso, se libera. Cuando aprende que preguntar no es debilidad, crece. Un sistema que solo premia al que acierta y castiga al que falla genera miedo. Un entorno que acompaña el error genera crecimiento. Hay estudiantes que cargan problemas que no pertenecen a la escuela, pero que llegan con ellos cada día. Problemas familiares, emocionales, económicos. Esos pesos no se quedan en la puerta. Se sientan en el salón, se esconden en la mochila, se reflejan en la conducta. Mirar al estudiante como persona completa cambia la forma de enseñar y de aprender. También hay talentos que aún no se descubren. Vocaciones dormidas. Habilidades que no encajan en lo tradicional, pero que más adelante encontrarán su lugar. No etiquetes tu valor por lo que hoy no ves en ti. La semilla no siempre se nota antes de brotar. La educación no debería apagar la curiosidad. Debería despertarla. No debería imponer miedo al futuro. Debería preparar con esperanza. No debería moldear copias. Debería acompañar procesos únicos. Cuando el aprendizaje se vuelve humano,
deja huella profunda. Hoy quiero que cada estudiante sienta que no está solo en su proceso, que no camina a ciegas, que no está condenado por una etapa difícil. El aprendizaje es un viaje largo, no una carrera corta. Y en ese viaje, cada paso cuenta. También quiero que quienes enseñan recuerden por qué comenzaron. No desde la exigencia, sino desde el sentido. Recordar el propósito devuelve fuerza cuando el sistema pesa. Recordar que una palabra puede marcar una vida devuelve responsabilidad, pero también honor. Las escuelas no solo forman profesionales, forman personas. Y las personas necesitan algo más que información. Necesitan seguridad, confianza, respeto. Cuando eso está presente, el aprendizaje fluye de otra manera. Si hoy alguien se siente perdido en su proceso educativo, no se desespere. Hay momentos de confusión que preceden a la claridad. Hay dudas que anuncian crecimiento. No todo está mal porque no todo está claro. Si hoy alguien se siente frustrado por no avanzar como esperaba, recuerde que el ritmo no define el destino. Avanzar lento no es retroceder. A veces es aprender a profundidad. Si hoy alguien se siente cansado de enseñar, no se juzgue. El cansancio también habla de entrega. Escúchalo. Atiéndelo. Nadie sostiene procesos largos sin cuidar su interior. La educación es un terreno sagrado porque ahí se construye futuro, pero también presente. Lo que hoy se vive en una escuela deja marcas que duran años. Por eso merece cuidado, conciencia y humanidad. Al iniciar este nuevo tiempo, deseo que el aprendizaje sea un espacio de crecimiento y no de temor. Que la mente se expanda sin romperse. Que el corazón se mantenga abierto aún en medio de los desafíos. Que cada persona, estudiante o maestro, se sienta vista en su proceso. Camina este camino de aprendizaje con paciencia. Aprende sin exigirte perfección. Enseña sin olvidarte de ti. El proceso educativo, cuando se vive con conciencia, también puede ser un lugar de paz. Hay momentos en la vida escolar que no quedan registrados en cuadernos ni en calificaciones, pero marcan profundamente. Un comentario dicho sin cuidado. Una risa que excluye. Una mirada que valida. Un gesto que anima. La educación está hecha de esos instantes pequeños que, sumados, van formando la manera en que una persona se ve a sí misma. Muchos recuerdan más cómo se sintieron en la escuela que lo que aprendieron. Recuerdan si se sintieron capaces o torpes, escuchados o ignorados, acompañados o solos. Por eso es tan importante comprender que el aprendizaje no ocurre solo en la mente, ocurre también en el corazón. Cuando el corazón se cierra, la mente se defiende. Cuando el corazón se siente seguro, la mente se abre. Hay niños que llegan al aula con una curiosidad viva, con ganas de preguntar, de explorar, de entender. Y hay otros que llegan con miedo, con vergüenza, con la sensación de no ser suficientes. Ambos necesitan algo más que información. Necesitan un entorno donde no se sientan juzgados por avanzar distinto, por equivocarse, por necesitar más tiempo. La escuela suele ser el primer lugar donde una persona se enfrenta a la comparación constante. ¿Quién entiende más rápido? ¿Quién lee mejor? ¿Quién destaca? Esa comparación, si no se cuida, se convierte en una herida silenciosa. No todos fueron hechos para aprender de la misma forma ni al mismo ritmo. La diversidad no es un problema a corregir, es una riqueza a acompañar. Muchos estudiantes viven con una presión que no saben nombrar. Presión por cumplir expectativas familiares. Presión por no decepcionar. Presión por ser alguien. Esa presión se filtra en el cuerpo, en el sueño, en la concentración. A veces se manifiesta como rebeldía, otras veces como apatía. Ambas son señales de algo más profundo que necesita atención, no castigo. La educación debería ser un espacio donde aprender no implique miedo. El miedo bloquea la memoria, endurece la mente, genera resistencia. Cuando un estudiante siente que cada error será exhibido, deja de intentar. Cuando siente que puede fallar sin ser humillado, se atreve a crecer. El error, bien acompañado, se convierte en maestro. También hay docentes que cargan más de lo que se ve. No solo enseñan contenidos, gestionan emociones, conflictos, historias complejas. Hay maestros que llegan cansados, pero aún así se esfuerzan por sostener un ambiente digno. Ese esfuerzo muchas veces pasa desapercibido, pero tiene un impacto profundo. Una palabra oportuna puede cambiar el rumbo de un día, incluso de una vida. El aula es un espejo de la sociedad. En ella aparecen desigualdades, tensiones, heridas. Pretender que la escuela sea solo un lugar neutral es ignorar la realidad humana que entra cada mañana.
Por eso se necesita sensibilidad. No todos los estudiantes tienen el mismo punto de partida. No todos cuentan con apoyo en casa. No todos se sienten seguros en su propio entorno. Hay niños que aprenden mejor con el cuerpo, otros con imágenes, otros con palabras. Hay jóvenes que necesitan silencio y otros que necesitan diálogo. Forzar a todos a encajar en un solo molde genera frustración. Acompañar la diversidad abre posibilidades. La educación más profunda no es la que uniforma, sino la que reconoce. También existen heridas educativas que se arrastran por años. Personas adultas que aún cargan la etiqueta de no sirvo para estudiar, no soy inteligente, no soy capaz. Muchas de esas frases no nacieron de la verdad, sino de experiencias mal acompañadas. Sanar la relación con el aprendizaje también es posible, incluso después de mucho tiempo. Aprender no debería ser una carrera contra otros, sino un proceso personal. Cuando se convierte en competencia constante, pierde su esencia. El verdadero aprendizaje ocurre cuando hay interés, cuando hay sentido, cuando se conecta con la vida. Memorizar sin comprender genera resultados momentáneos, pero no transforma. Hay estudiantes que no destacan en lo académico tradicional, pero tienen una sensibilidad profunda, una creatividad única, una inteligencia emocional notable. Esas capacidades también merecen reconocimiento. El mundo no se sostiene solo con quienes memorizan datos, sino con quienes saben escuchar, crear, cuidar, resolver, acompañar. La educación también implica aprender a convivir. Aprender a respetar diferencias. Aprender a resolver conflictos sin violencia. Aprender a escuchar sin atacar. Estas habilidades no siempre aparecen en los programas, pero son fundamentales para la vida. Un aula donde se practica el respeto forma ciudadanos más conscientes. Hay padres y madres que se sienten desbordados por el proceso educativo de sus hijos. Tareas, reuniones, exigencias, preocupaciones. A veces sienten culpa por no poder acompañar como quisieran. Es importante recordar que nadie educa perfecto. Acompañar desde la presencia y el amor ya es mucho. La adolescencia, en particular, es un terreno sensible. El cuerpo cambia, la identidad se busca, las emociones se intensifican. En ese momento, la escuela puede ser un refugio o una fuente adicional de presión. Escuchar a los jóvenes, validar sus emociones, sin minimizar ni dramatizar, hace una diferencia enorme. El aprendizaje verdadero no humilla, no aplasta, no ridiculiza. El aprendizaje verdadero despierta curiosidad, fortalece la confianza y amplía la mirada. Cuando una persona se siente respetada, su mente se vuelve más receptiva. Cuando se siente atacada, se defiende. También hay sistemas educativos que exigen resultados sin considerar procesos. Eso genera desgaste tanto en estudiantes como en docentes. Los procesos humanos no pueden medirse solo con números. El crecimiento interior no siempre es visible, pero es real. Valorar solo lo medible empobrece la experiencia educativa. Hay momentos en los que un estudiante pierde la motivación. No porque no pueda, sino porque no encuentra sentido. Recuperar el sentido es más importante que imponer disciplina vacía. Cuando alguien entiende para qué aprende, el esfuerzo adquiere otra calidad. La educación no termina al salir del aula. Continúa en la manera en que una persona se habla a sí misma, en cómo enfrenta desafíos, en cómo aprende de la vida. Por eso es tan importante que la experiencia educativa no deje heridas innecesarias, sino herramientas interiores. Si hoy alguien se siente frustrado con su proceso de aprendizaje, es importante recordar que aprender también implica atravesar etapas de confusión. Nadie comprende todo de inmediato. La claridad suele llegar después de la duda, no antes. Si hoy alguien se siente incapaz, conviene detenerse y observar de dónde viene esa creencia. Muchas veces no es propia, sino heredada de experiencias pasadas. Cuestionar esas creencias abre nuevas posibilidades. Si hoy alguien se siente cansado de enseñar o aprender, es válido. El cansancio no invalida el camino recorrido. Solo indica que es momento de cuidarse, de reajustar, de respirar. La educación, vivida con humanidad, puede ser un espacio de sanación. Sanación de inseguridades, de miedos, de creencias limitantes. Pero para eso necesita tiempo, paciencia y mirada amplia. Al avanzar en este proceso educativo, recuerda que no todo se define en un solo año, en un solo examen, en una sola etapa. La vida es más extensa que cualquier sistema. El aprendizaje auténtico acompaña toda la vida. Permanece abierto. Aprende a tu ritmo. Enseña desde la conciencia. El camino del aprendizaje,
Cuando se vive con respeto y sentido, fortalece más de lo que desgasta. Hay cierres que no siempre se anuncian. Un ciclo escolar que termina, una etapa que cambia, una forma de aprender que ya no es la misma. En esos momentos aparecen emociones mezcladas, alivio, nostalgia, incertidumbre, esperanza. La educación no avanza en línea recta, avanza por etapas que se superponen y se transforman. Comprender eso trae descanso interior. Cuando una persona termina un año de estudios, no solo deja atrás materias. Deja experiencias, vínculos, miedos superados, otros aún presentes. Hay aprendizajes que no se notan de inmediato, pero quedan sembrados. Hay ideas que parecen olvidarse y resurgen más adelante con claridad. Nada de lo vivido con atención se pierde. Muchos estudiantes cargan una pregunta silenciosa: ¿soy suficiente? Esa pregunta suele aparecer después de exámenes, evaluaciones, comparaciones. Es una pregunta profunda, porque toca la identidad. Conviene responderla desde un lugar más amplio que una calificación. El valor de una persona no se reduce a un resultado. La capacidad no se agota en una prueba. El crecimiento no siempre es visible al final de un periodo. El cierre de una etapa educativa también invita a soltar exigencias que ya no sirven. Exigencias heredadas, expectativas ajenas, ideas rígidas sobre lo que debería ser. Soltar no es abandonar el esfuerzo, es dejar de cargar pesos innecesarios. Aprender a soltar es parte del aprendizaje. Hay quienes avanzan con confianza y otros que sienten temor ante lo que viene. El cambio siempre despierta dudas. Nuevos grados, nuevas escuelas, nuevos profesores, nuevas responsabilidades. Frente a lo desconocido, la mente tiende a imaginar escenarios extremos. Volver al presente ayuda a equilibrar esa ansiedad. Paso a paso. Día a día. Lo que hoy no se entiende, mañana se aclara. También hay padres y madres que sienten preocupación al ver crecer a sus hijos. Temen equivocarse, no acompañar bien, no estar a la altura. La crianza y la educación no vienen con manual perfecto. Se aprende mientras se vive. El amor genuino, aun con errores, deja huella positiva. Los docentes, al cerrar ciclos, también hacen balance interior. Se preguntan si lograron llegar, si hicieron diferencia, si valió la pena el esfuerzo. Muchas veces la respuesta no llega de inmediato. El impacto de un maestro puede aparecer años después, en una decisión, en una forma de pensar, en un recuerdo que vuelve con gratitud. Enseñar es sembrar sin controlar el tiempo de la cosecha. La educación también implica desaprender. Desaprender miedos, ideas limitantes, creencias que ya no sirven. A veces el aprendizaje más profundo ocurre cuando se cuestiona lo aprendido. Ese cuestionamiento no es rebeldía, es madurez. Pensar por uno mismo es una de las metas más valiosas del proceso educativo. Hay estudiantes que descubren que el camino elegido no es el que desean seguir. Reconocerlo requiere valentía. Cambiar de rumbo no es fracasar, es escucharse. Muchas vidas se ordenan cuando una persona se atreve a reconocer lo que no encaja. El aprendizaje también enseña a elegir con honestidad. En las escuelas se viven despedidas silenciosas. Compañeros que no vuelven, maestros que cambian, rutinas que se rompen. Cada despedida deja una marca. Permitir sentir esa emoción ayuda a cerrar de forma sana. Negar la emoción la vuelve peso. Reconocerla la transforma. El conocimiento adquirido es importante, pero más importante aún es la relación que se construye con el aprendizaje. Si alguien aprende a aprender, podrá adaptarse a cualquier etapa. Si alguien aprende a confiar en su capacidad de crecer, no quedará atrapado en una sola versión de sí mismo. La educación no debería generar temor al futuro. Debería preparar para enfrentarlo con herramientas interiores. La vida cambia, los contextos se transforman, las certezas se mueven. Una mente flexible y un corazón abierto se adaptan mejor que cualquier conocimiento rígido. Hay momentos en los que el cansancio acumulado nubla la perspectiva. Estudiantes agotados, docentes saturados, familias preocupadas. En esos momentos, la pausa es necesaria. No para rendirse, sino para reordenarse. La pausa permite integrar lo aprendido y recuperar sentido. El aprendizaje verdadero no se mide solo por lo que se recuerda, sino por lo que transforma. Transforma la manera de pensar, de relacionarse, de resolver conflictos, de mirarse a uno mismo. Cuando la educación logra eso, cumple su propósito más profundo. Es importante recordar que cada persona tiene un proceso único. Comparar trayectorias genera confusión. Lo que para uno es fácil, para otro es desafío.
Respetar los tiempos propios evita frustraciones innecesarias. El ritmo correcto no es el más rápido, sino el que permite avanzar sin romperse. No están definidos por un momento difícil. Una etapa complicada no cancela el potencial. Un error no determina el futuro. Siempre hay oportunidad de reajustar, de aprender, de crecer. Quienes enseñan, recuerden también cuidar su interior. La vocación no se sostiene solo con entrega, se sostiene con equilibrio. Descansar, poner límites, pedir apoyo no debilita la labor educativa. La fortalece. Quienes acompañan desde casa, confíen. No todo se resuelve de inmediato. La semilla del acompañamiento amoroso da fruto a su tiempo. La presencia constante, aún imperfecta, deja huella profunda. La educación es un proceso vivo. Cambia, evoluciona, se adapta. Cuando se vive con humanidad, se convierte en un espacio donde no solo se aprende a pensar, sino también a sentir, a respetar, a convivir. Al cerrar esta parte, deseo que el aprendizaje continúe sin miedo. Que cada persona se permita avanzar sin exigirse perfección. Que el conocimiento sea un puente, no una carga. Que la escuela, en todas sus formas, sea un lugar donde la mente crezca y el corazón permanezca abierto. Camina este camino educativo con paciencia y confianza. Cada etapa tiene su sentido, incluso aquellas que hoy no comprendes del todo. El hogar no siempre es un lugar perfecto, pero es el primer territorio donde el alma aprende a descansar o a mantenerse alerta. Es el espacio donde se forman los primeros recuerdos, donde se aprende a hablar, a escuchar, a convivir, a callar. En el hogar no solo se comparten paredes, se comparten estados de ánimo, silencios, rutinas, gestos pequeños que con el tiempo construyen una forma de estar en el mundo. Cada casa tiene su propio ritmo. Hay hogares ruidosos y hogares silenciosos. Hogares llenos de risas y otros marcados por la preocupación. Hogares donde se habla mucho y hogares donde casi no se dice nada. Ninguno es idéntico a otro, pero todos influyen profundamente en quienes los habitan. Lo cotidiano moldea más que los grandes acontecimientos. La vida diaria suele pasar desapercibida porque parece simple. Preparar alimentos, ordenar espacios, cumplir horarios, atender necesidades. Sin embargo, en esa repetición se juega gran parte del equilibrio interior. Cuando lo cotidiano se vive con tensión constante, el cuerpo lo siente. Cuando se vive con conciencia, se convierte en sostén. El hogar también guarda historias no dichas. Conversaciones pendientes. Emociones acumuladas. Cansancios que se arrastran de un día a otro. A veces las personas comparten el mismo techo, pero no el mismo estado interior. Aprender a mirar eso con honestidad es el primer paso para sanar dinámicas que desgastan. Hay quienes llegan a casa buscando refugio y quienes llegan con el cuerpo tenso, como si no hubiera descanso posible. El hogar puede convertirse en un lugar de reparación o en un espacio que prolonga el estrés del exterior. No siempre es fácil cambiar lo que se vive en casa, pero sí es posible comenzar a cambiar la forma en que se habita. La vida diaria está llena de pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero no lo son. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se responde? ¿Cómo se maneja el cansancio? ¿Cómo se resuelven los desacuerdos? Cada gesto suma o resta paz. No se trata de perfección, sino de conciencia. En muchos hogares, el cansancio se acumula sin nombre. Se cumple, se atiende, se resuelve, pero no se descansa de verdad. El cuerpo se acuesta, pero la mente sigue activa. El silencio llega, pero no hay calma. Aprender a cerrar el día es tan importante como aprender a comenzarlo. El hogar también es el lugar donde se aprende a poner límites o a no tenerlos. Donde se aprende a pedir ayuda o a cargar en silencio. Donde se aprende a cuidar o a descuidarse. Muchas de esas lecciones se dan sin palabras, solo con el ejemplo. Por eso lo cotidiano tiene tanto poder. Hay hogares donde la rutina se volvió pesada. Donde los días parecen repetirse sin sentido. Donde la convivencia se volvió mecánica. Cuando eso ocurre, no significa que todo esté perdido. Significa que algo necesita ser revisado. A veces basta con recuperar pequeños espacios de presencia, de escucha, de atención genuina. La vida diaria también trae conflictos. Diferencias de opinión. Momentos de tensión. Palabras que se dicen desde el cansancio y luego pesan. No todos los conflictos son señales de ruptura. Muchos son oportunidades de ajuste. Aprender a hablar sin herir y a escuchar sin defenderse transforma la convivencia. El hogar no es solo un lugar físico, es un estado emocional. Hay personas que viven en casas grandes y se sienten solas.
Otras viven en espacios pequeños y sienten abrigo. Lo que define el hogar no son los metros, sino la calidad de presencia que se construye dentro. La vida diaria también incluye tiempos de silencio. No todo necesita ser llenado con ruido o actividad. El silencio bien vivido permite escuchar lo que se ha acumulado dentro. Permite descansar la mente. Permite reordenar emociones. Un hogar donde el silencio es posible se convierte en un espacio más habitable. Hay personas que cargan responsabilidades familiares muy grandes. Cuidar, sostener, resolver, proteger. Ese rol, aunque noble, puede agotar si no se equilibra. Cuidar no debería implicar desaparecer. Atender a otros no debería implicar abandonarse. El hogar necesita personas presentes, no sacrificadas hasta el límite. La vida diaria también está hecha de hábitos. Horarios, costumbres, formas de reaccionar. Algunos hábitos sostienen. Otros desgastan. Revisar los hábitos no es criticar el pasado, es preparar un presente más sano. Pequeños cambios constantes tienen más impacto que grandes intentos esporádicos. En el hogar se aprende a convivir con la imperfección, con errores propios y ajenos, con límites humanos. Aceptar esa imperfección no significa resignarse al maltrato o al desorden emocional. Significa reconocer que nadie llega completo y que el crecimiento es continuo. Hay hogares donde se habla poco de emociones, donde no se sabe cómo expresar tristeza, enojo o miedo. Eso no convierte a nadie en frío, muchas veces es herencia de generaciones que no supieron hacerlo distinto. Aprender a nombrar emociones abre espacios de comprensión que antes no existían. La vida diaria se vuelve más liviana cuando se aprende a priorizar. No todo es urgente. No todo es igual de importante. Elegir dónde poner la energía evita el desgaste innecesario. Un hogar no necesita estar perfecto para ser habitable, necesita estar vivo y cuidado. También es importante recordar que el hogar cambia con el tiempo. Las personas crecen, se transforman, parten, llegan. Aferrarse a una versión pasada genera dolor. Aceptar el movimiento natural de la vida permite adaptarse con menos resistencia. En este inicio de la parte 3, quiero que mires tu hogar con una mirada más amplia. No para juzgarlo, sino para comprenderlo. Lo que hoy se vive ahí es el resultado de muchos momentos acumulados. Y así como se construyó, también puede transformarse. La vida diaria no es un obstáculo para la espiritualidad. Es su escenario principal. Es en lo cotidiano donde se practica la paciencia, la escucha, el respeto, el cuidado. No hace falta ir lejos para vivir con conciencia, basta con habitar lo que ya está. Permanece atento a los pequeños gestos, a las palabras simples, a los silencios compartidos. Ahí se teje la verdadera sensación de hogar. Camina tu vida diaria con presencia. Lo que hoy parece simple está formando la base de tu equilibrio interior. La vida diaria no avanza a grandes saltos, avanza en pequeños gestos que se repiten. Esos gestos parecen simples, pero sostienen el equilibrio interior. Cómo despiertas, cómo te mueves por tu casa, cómo respondes cuando algo no sale como esperabas, cómo tratas a quienes viven contigo y cómo te tratas cuando nadie mira. Ahí se juega mucho más de lo que imaginas. Hay hogares donde el día empieza con prisa. Voces aceleradas, pensamientos adelantados, cuerpos que se mueven sin terminar de despertar. Esa prisa no siempre nace de la falta de tiempo, muchas veces nace de una mente que no ha aprendido a habitar el presente. Cuando el día comienza así, el cuerpo lo arrastra hasta la noche. Aprender a comenzar con un poco más de conciencia cambia el tono de todo lo que viene después. El hogar también es el lugar donde se descargan las tensiones del mundo exterior. Lo que no se pudo decir afuera, a veces se dice dentro. Lo que no se resolvió durante el día, se cuela en la convivencia. Eso no sucede por maldad, sucede por cansancio. Reconocerlo permite detener ciclos que se repiten sin intención consciente. La convivencia diaria pone en evidencia diferencias. Diferentes formas de pensar. Diferentes ritmos. Diferentes maneras de sentir. Cuando esas diferencias no se reconocen, se convierten en fricción constante. Cuando se aceptan, se transforman en aprendizaje. No se trata de pensar igual, sino de aprender a convivir sin anularse. Hay palabras que se dicen todos los días y van construyendo un clima emocional. Algunas alivian. Otras tensan. Algunas abren espacios de diálogo. Otras cierran puertas sin que nadie lo note. Revisar el lenguaje cotidiano es una forma de cuidado. No para hablar con rigidez, sino con intención. La vida diaria también está hecha de responsabilidades invisibles.
Personas que organizan, recuerdan, anticipan, sostienen. Cargas que no siempre se reconocen, pero pesan. Cuando esas cargas no se nombran, se convierten en resentimiento. Cuando se comparten, se alivian. Aprender a pedir ayuda es una forma de madurez, no de debilidad. El hogar es un lugar donde se aprende a descansar o a mantenerse en alerta. Hay casas donde el cuerpo se relaja apenas entra. Hay otras donde el cuerpo se tensa sin darse cuenta. Esa diferencia no siempre tiene que ver con el espacio físico, sino con la calidad de las relaciones. La seguridad emocional se construye con respeto, previsibilidad y cuidado. La vida diaria incluye momentos de desorden. Días caóticos. Rutinas que se rompen. Planes que cambian. Pretender que todo esté bajo control genera frustración constante. Aprender a adaptarse sin perder el centro aporta tranquilidad. El orden interior no depende de que todo salga perfecto, sino de cómo se responde a lo imperfecto. Hay hogares donde el silencio pesa. Donde no se habla por miedo a generar conflicto. Ese silencio no es descanso, es contención forzada. Con el tiempo, se convierte en distancia. Aprender a expresar lo necesario, aunque incomode, evita que el silencio se vuelva muro. La comunicación no siempre es cómoda, pero es necesaria. También hay hogares donde el ruido lo ocupa todo. Opiniones constantes. Comentarios continuos. Falta de espacios individuales. En esos casos, aprender a respetar el silencio del otro es una forma de amor. El equilibrio entre compartir y respetar la individualidad es clave para una convivencia sana. La vida diaria se vuelve más liviana cuando se aprende a distinguir lo importante de lo accesorio. No todo merece discusión. No todo necesita corrección inmediata. Elegir las batallas protege la energía emocional del hogar. A veces, dejar pasar es más sabio que insistir. En el hogar se aprende a manejar el enojo. El enojo no es el problema es cómo se expresa. El enojo acumulado se filtra en sarcasmos, reproches, distancias. El enojo reconocido puede transformarse en conversación honesta. Aprender a reconocerlo a tiempo evita heridas innecesarias. La convivencia diaria también pone a prueba la paciencia. La paciencia no es aguantar en silencio, es sostener con conciencia. Es responder sin explotar. Es tomarse un momento antes de reaccionar. Es entender que el otro también tiene un proceso. La paciencia se cultiva, no aparece sola. Hay personas que, dentro del hogar, se olvidan de sí mismas. Se ocupan de todos, resuelven todo, atienden todo, pero se dejan al final. Con el tiempo, ese olvido genera agotamiento profundo. Cuidar de otros no debería implicar desaparecer. El equilibrio comienza cuando cada persona se incluye en su propia vida. La vida diaria también está hecha de pequeños rituales. Comer juntos. Compartir una conversación breve. Ordenar un espacio. Preparar algo con intención. Esos rituales crean estabilidad emocional. No necesitan ser grandes ni perfectos, necesitan ser constantes. El hogar cambia cuando se revisan los hábitos con honestidad. Hábitos de comunicación. Hábitos de descanso. Hábitos de convivencia. Algunos hábitos se heredan sin cuestionar. Revisarlos no es traicionar la historia, es actualizarla. Cada generación tiene la oportunidad de vivir con más conciencia. Hay momentos en los que la vida diaria se siente pesada porque se vive desde la obligación constante. Todo se vuelve deber. Recuperar pequeños espacios de elección devuelve vitalidad. Elegir cómo ordenar. Elegir cuándo descansar. Elegir cómo hablar. La elección consciente devuelve dignidad. La convivencia también enseña a perdonar. No desde el olvido, sino desde la comprensión. Las personas se equivocan, hieren, fallan. El perdón no borra límites, pero libera cargas emocionales. Guardar resentimiento en el hogar envenena el ambiente lentamente. La vida diaria es el lugar donde se practica el respeto. Respeto por los tiempos. Respeto por los espacios. Respeto por las emociones. Un hogar respetuoso no es aquel donde no hay conflictos, sino aquel donde los conflictos no destruyen la dignidad. Hay hogares que atraviesan etapas difíciles. Enfermedad. Pérdidas. Crisis económicas. Cambios inesperados. En esos momentos, la vida diaria se vuelve más exigente. No es tiempo de exigirse perfección, sino de sostenerse con humanidad. Hacer lo posible es suficiente. También hay etapas de calma. Momentos donde todo parece estable. Esos momentos no son para dormirse, sino para fortalecer vínculos, crear recuerdos, construir bases.
La calma bien aprovechada sostiene cuando llegan tiempos más movidos. La vida diaria se vuelve más consciente cuando se aprende a cerrar el día. No llevarse a la cama discusiones pendientes. No alimentar pensamientos que no se pueden resolver en ese momento. El descanso verdadero necesita una mente que se permita soltar. Observa cómo se vive lo cotidiano. Observa que suma y que resta. No para castigarte ni para culpar a otros, sino para comprender. La comprensión abre caminos que la crítica cierra. La vida diaria no es un trámite entre momentos importantes. Es el escenario principal donde se construye el equilibrio interior. Lo que haces cada día moldea quién eres con el tiempo. Permanece presente en lo simple. Ahí se cultiva la paz que luego se expande a todo lo demás. La vida diaria llega a su cierre cada noche, aunque muchas veces el cuerpo se acueste sin haber cerrado el día por dentro. Quedan pensamientos sueltos, emociones acumuladas, palabras que no se dijeron, gestos que dolieron más de lo esperado. El hogar se va llenando de esos residuos invisibles si no se aprende a soltarlos. Cerrar el día no es olvidar, es ordenar lo vivido para no cargarlo innecesariamente al siguiente amanecer. Hay noches en las que el silencio pesa más que el ruido. La casa está tranquila, pero la mente no descansa. Repasa escenas, conversaciones, pendientes. Esa actividad interior no es señal de debilidad, es señal de que algo necesita atención. Aprender a detener ese movimiento es una forma profunda de cuidado. No todo debe resolverse antes de dormir. Hay cosas que pueden esperar sin que la vida se desordene. El hogar también atraviesa ciclos. Momentos de cercanía y momentos de distancia. Etapas donde la convivencia fluye y otras donde se vuelve tensa. Pensar que un hogar sano es aquel donde nunca hay conflicto es una ilusión que genera culpa. Un hogar sano es aquel donde los conflictos no rompen la dignidad, donde se busca reparar, donde se aprende a volver al centro. La vida diaria enseña a convivir con la imperfección. Ninguna persona llega completa al hogar. Todos llegan con cansancio, con historia, con límites. Esperar que quienes viven contigo respondan siempre como deseas es una forma silenciosa de frustración. Aceptar la humanidad del otro, sin justificar el daño, permite una convivencia más real y menos exigente. Hay palabras que, dichas al final del día, alivian más que cualquier descanso. Un reconocimiento sincero. Un agradecimiento simple. Un gesto de cercanía. Esas palabras no requieren grandes discursos. Requieren presencia. El hogar se repara más con pequeños actos constantes que con grandes promesas ocasionales. También hay días en los que no hay ánimo para hablar. Días en los que lo más sano es guardar silencio y descansar. Aprender a respetar esos momentos, propios y ajenos, evita conflictos innecesarios. El silencio no siempre es distancia, a veces es cuidado. La vida diaria invita a revisar cómo se maneja el error dentro del hogar. Cuando alguien se equivoca, se humilla, se ataca, se recuerda constantemente, ¿o se corrige con firmeza y respeto? La forma en que se trata el error enseña más que cualquier discurso. Un hogar donde el error no destruye la autoestima se convierte en un espacio más seguro para todos. Hay personas que llegan a casa con el corazón lleno de responsabilidades. Sienten que todo depende de ellas. Que si no hacen, no sucede. Con el tiempo, ese peso agota. Delegar, compartir, soltar el control no es desinterés, es confianza. Un hogar no se sostiene con una sola persona cargando todo, sino con acuerdos conscientes. La vida diaria también está hecha de despedidas pequeñas. Hijos que crecen. Rutinas que cambian. Etapas que no vuelven. Resistirse a esos cambios genera tristeza prolongada. Acompañarlos con conciencia permite honrar lo vivido sin quedar atrapado en ello. El hogar evoluciona porque las personas evolucionan. Hay casas que guardan heridas antiguas. Palabras que se dijeron hace años y aún duelen. Conflictos que nunca se hablaron. Esas heridas no desaparecen solas. Necesitan ser miradas con honestidad y compasión. Sanar no siempre significa reconciliarse en todo, a veces significa comprender, poner límites y soltar el resentimiento. La vida diaria se vuelve más liviana cuando se aprende a pedir perdón sin humillarse y a perdonar sin negarse. El perdón no borra lo ocurrido, pero libera el presente de cargas innecesarias. Un hogar donde se aprende a reparar se fortalece con el tiempo. También es importante revisar cómo se vive el descanso. El descanso no es solo dormir, es permitir que la mente se afloje, que el cuerpo se recupere, que el corazón se aquiete. Un hogar que no permite descanso termina generando irritabilidad constante. Cuidar el descanso es cuidar la convivencia. La vida diaria enseña,
poco a poco, a reconocer lo esencial. No todo lo que se pierde es una tragedia. No todo lo que falta es indispensable. A veces, reducir expectativas trae más paz que cumplirlas todas. Un hogar más simple suele ser un hogar más habitable. Hay momentos en los que la vida diaria se siente pesada porque se vive desde la exigencia continua. Exigirse ser perfecto, tener todo bajo control, responder siempre bien. Esa exigencia desgasta el alma. Permitirse ser humano devuelve la calma. La conciencia no pide perfección, pide honestidad. El hogar también es un lugar donde se cultiva la gratitud. No una gratitud forzada, sino una mirada que reconoce lo que sí está. Lo que funciona. Lo que sostiene. Lo que acompaña. La gratitud cambia la percepción y suaviza la convivencia. Al cerrar esta parte, recuerda que la vida diaria no es un obstáculo para la paz, es el lugar donde se aprende a vivirla. Cada gesto, cada palabra, cada silencio consciente va formando el clima interior del hogar. No hace falta cambiarlo todo de golpe. Basta con comenzar por lo posible. Permanece atento a lo que se repite. Ahí están las claves del equilibrio. El hogar, vivido con conciencia, puede convertirse en un espacio de descanso real para el alma. Si este contenido está acompañando tu camino y deseas seguir recibiendo reflexiones y audiolibros que sanan y ordenan el interior, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos caminando juntos, con calma, profundidad y sentido. Toda vida se mueve hacia algo, incluso cuando no lo tiene claro. A veces se avanza con un propósito definido, otras veces se camina solo por intuición, sosteniéndose en lo que se puede. Los proyectos y los propósitos no nacen siempre de grandes revelaciones. Muchas veces surgen en silencio, después de etapas difíciles, cuando el alma comienza a pedir algo distinto. Hay personas que viven con un objetivo claro y otras que sienten un vacío difícil de nombrar. Ese vacío no siempre significa falta de capacidad, muchas veces señala que lo anterior ya no alcanza. Cuando un propósito se agota, el interior lo siente antes de que la mente lo entienda. Escuchar esa sensación es un acto de honestidad profunda. Los proyectos no son solo planes externos. Son extensiones de lo que se mueve dentro. Por eso, cuando un proyecto nace solo desde la ambición o la comparación, suele desgastar. Cuando nace desde una necesidad auténtica, suele sostenerse mejor, incluso en la dificultad. No todo proyecto tiene que ser grandioso para ser significativo. Algunos proyectos solo buscan ordenar la vida, recuperar dignidad, volver a sentir sentido. El inicio de un proyecto suele venir acompañado de ilusión, pero también de miedo. Miedo a fallar. Miedo a no saber suficiente. Miedo a exponerse. Ese miedo no invalida el propósito, lo acompaña. Esperar a que el miedo desaparezca para comenzar es quedarse inmóvil. Aprender a avanzar con miedo es parte del crecimiento. Hay propósitos que se retrasan porque la persona siente que aún no está lista. Se prepara, aprende, espera el momento ideal. La preparación es valiosa, pero también puede convertirse en refugio para no arriesgar. Ningún proyecto importante comienza con certeza total. La claridad se construye mientras se camina, no antes. También existen proyectos que nacen desde la necesidad de demostrar algo. Demostrar valor. Demostrar capacidad. Demostrar éxito. Esos proyectos suelen cargar una presión constante. Cuando el propósito depende de la aprobación externa, el desgaste aparece rápido. El propósito más sólido es aquel que se sostiene incluso cuando nadie aplaude. Hay personas que han abandonado proyectos después de intentarlo una vez. El fracaso dejó una marca. La decepción se convirtió en cautela. Con el tiempo, esa cautela se volvió parálisis. No todos los intentos fallidos significan error, muchos significan aprendizaje. Lo que no funcionó no invalida lo que aún puede transformarse. Los proyectos también atraviesan etapas. Inicio, entusiasmo, dificultad, duda, ajuste. Pensar que un proyecto verdadero avanza sin obstáculos genera frustración innecesaria. La dificultad no es señal de que no sea el camino, muchas veces es señal de que se está creciendo. El desafío revela áreas que necesitan fortalecerse. El propósito no siempre se manifiesta como una meta clara. A veces aparece como una inquietud persistente, como una sensación de incomodidad con lo establecido, como un deseo de contribuir de otra manera. Ignorar esa inquietud prolonga el vacío. Escucharla abre posibilidades que antes no se veían. Hay proyectos que se construyen en soledad y otros que necesitan comunidad. Aprender a reconocer cuando pedir apoyo es clave. No todo se logra en aislamiento. Compartir ideas,
recibir retroalimentación, aceptar ayuda no resta valor, lo amplía. El propósito que se comparte suele crecer con más equilibrio. También es importante reconocer cuando un proyecto ya cumplió su función. No todo lo que comenzó debe mantenerse para siempre. Aferrarse a proyectos que ya no tienen sentido consume energía vital. Soltar un proyecto no siempre es rendirse, muchas veces es evolucionar. El propósito cambia con el tiempo porque las personas cambian. Lo que tenía sentido a los 20 puede no tenerlo a los 40. Insistir en sostener un propósito antiguo solo por miedo a cambiar genera desgaste interior. Permitirse actualizar el rumbo es una forma de respeto propio. Hay personas que buscan su propósito como si fuera un objeto perdido. Lo buscan afuera, en fórmulas, en comparaciones, en historias ajenas. El propósito no se encuentra copiando caminos. Se descubre escuchando la propia experiencia. Aquello que ha dolido, que ha enseñado, que ha transformado, suele contener claves importantes. Los proyectos también ponen a prueba la paciencia. El crecimiento real toma tiempo. La cultura de la inmediatez genera frustración cuando los resultados no aparecen rápido. Aprender a sostener procesos largos fortalece el carácter. La constancia silenciosa construye más que el impulso momentáneo. El propósito auténtico no siempre trae comodidad. A veces exige decisiones difíciles. Cambios de rumbo. Renuncias. Ajustes internos. No todo propósito eleva emocionalmente todo el tiempo. Hay etapas de cansancio, de duda, de replanteo. Permanecer en contacto con el sentido profundo ayuda a atravesarlas. Hay personas que sienten que su propósito es ayudar a otros, pero se olvidan de cuidarse. Servir no debería implicar agotarse hasta desaparecer. Un proyecto que consume toda la vida personal termina perdiendo equilibrio. El propósito más sano incluye autocuidado. Los proyectos también reflejan la relación con el error. Quien se castiga por fallar se vuelve rígido. Quien aprende del error se vuelve flexible. La flexibilidad permite ajustar el rumbo sin abandonar el camino. El error no es enemigo del propósito, es parte del proceso. Es importante revisar desde dónde se construyen los proyectos. Desde la carencia o desde la conciencia. Desde la urgencia o desde la claridad. Desde la comparación o desde la autenticidad. La raíz determina la estabilidad. Un proyecto con raíz frágil se cae ante la primera dificultad. Hay momentos en los que el propósito parece desaparecer. Etapas donde no hay claridad ni motivación. Esos momentos no siempre indican pérdida, muchas veces indican transición. El silencio interior también forma parte del camino. No todo propósito se manifiesta de forma constante. Los proyectos verdaderos se alinean con valores profundos. Honestidad. Coherencia. Respeto. Cuando un proyecto exige traicionarse para avanzar, el costo interior suele ser alto. El éxito sin coherencia deja vacío. El avance con coherencia sostiene a largo plazo. El propósito no se mide solo por impacto externo. También se mide por el efecto interior. Si un proyecto ordena la vida, fortalece la dignidad y aporta sentido, cumple una función importante, incluso si no es visible para muchos. Hay proyectos pequeños que transforman profundamente la vida de quien los vive. Cambiar hábitos. Aprender algo nuevo. Reconstruir una relación. Cuidar la salud. No subestimes los proyectos silenciosos. Muchas grandes transformaciones comienzan ahí. Es importante recordar algo esencial, no estás obligado a tener todo claro ahora. El propósito se revela paso a paso. La fidelidad al proceso es más importante que la perfección del plan. Permanece atento a lo que te mueve por dentro. Ahí se encuentran las semillas de los proyectos que pueden sostener tu vida con sentido. Los proyectos no se sostienen solo con intención, se sostienen con coherencia diaria. Hay una distancia silenciosa entre lo que se desea y lo que se hace cada día. En esa distancia se construye o se debilita el propósito. No basta con tener una idea clara si las acciones cotidianas no la acompañan. El propósito se encarna en lo pequeño, no solo en las grandes decisiones. Muchas personas sienten entusiasmo al imaginar un proyecto, pero se desaniman cuando llega la constancia. La constancia no tiene el brillo del inicio ni la emoción del logro. Es silenciosa, repetitiva, a veces incómoda. Sin embargo, es ahí donde se forja la solidez. Lo que se repite con conciencia termina transformando la realidad. Hay proyectos que se abandonan no por falta de capacidad, sino por agotamiento emocional. El cansancio acumulado nubla la motivación. Cuando eso ocurre, no siempre es señal de que el proyecto esté mal,
muchas veces es señal de que la persona necesita reordenarse. Descansar no significa renunciar. Ajustar el ritmo no significa retroceder. El propósito se debilita cuando se vive desde la autoexigencia extrema. Exigirse resultados inmediatos, compararse constantemente, no permitirse errores. Esa presión constante termina desconectando del sentido original. El propósito no florece bajo amenaza interior. Florece cuando hay disciplina acompañada de respeto propio. También existen proyectos que se vuelven una carga porque se construyen desde el deber. Desde el tengo que en lugar del elijo. Cuando un proyecto deja de sentirse como elección, conviene revisarlo. A veces necesita ajustes. A veces necesita pausa. A veces necesita redefinirse. Escuchar esa sensación evita llegar al agotamiento profundo. El propósito se fortalece cuando se conecta con valores claros. Cuando una persona sabe por qué hace lo que hace, soporta mejor los momentos difíciles. El para qué sostiene cuando el cómo se vuelve complejo. Sin un sentido claro, cualquier obstáculo parece demasiado grande. Hay proyectos que avanzan lentamente y generan duda. La mente se pregunta si vale la pena seguir. En esos momentos es importante distinguir entre dificultad y desalineación. No todo lo que cuesta está mal. Algunas cosas cuestan porque implican crecimiento real. La incomodidad no siempre es señal de error, a veces es señal de expansión. También hay proyectos que avanzan rápido y generan vértigo. El crecimiento acelerado trae nuevas responsabilidades, decisiones complejas, miedo a no sostener. No todo avance es fácil de integrar. Aprender a crecer sin perder el centro es parte del proceso. El propósito no pide velocidad, pide estabilidad. El camino de un proyecto incluye momentos de soledad. Decisiones que no todos entienden. Cambios que otros cuestionan. En esos momentos, buscar aprobación externa puede desviar el rumbo. No todos tienen que comprender tu proceso para que sea válido. La coherencia interna es una brújula más fiable que la opinión ajena. Hay personas que postergan sus proyectos por miedo a fallar públicamente. El miedo a la exposición paraliza. Sin embargo, ningún proyecto significativo se desarrolla completamente en privado. En algún momento, requiere mostrarse. Aprender a tolerar la imperfección visible es una forma de madurez emocional. El propósito también se ve afectado por la forma en que se gestionan las prioridades. Cuando todo es urgente, nada lo es. Un proyecto necesita espacio real en la agenda y en la mente. Decir sí a todo lo demás suele implicar decir no al propio propósito. Aprender a priorizar es una forma de respeto interior. Hay proyectos que requieren aprender cosas nuevas. Habilidades, conocimientos, formas distintas de pensar. Resistirse al aprendizaje genera estancamiento. Abrirse a aprender, incluso desde la incomodidad, mantiene el propósito vivo. Nadie comienza sabiendo todo. El aprendizaje continuo es parte del camino. El propósito se debilita cuando se vive desconectado del cuerpo. Dormir mal, alimentarse sin cuidado, vivir en tensión constante afecta la claridad. El cuerpo es parte del proyecto. Cuidarlo no es un lujo, es una necesidad. Un cuerpo agotado dificulta sostener cualquier propósito a largo plazo. También es importante revisar la relación con el tiempo. El tiempo no es enemigo del propósito, es su aliado. La impaciencia genera frustración. La paciencia consciente permite integrar procesos. Aprender a respetar los tiempos propios evita comparaciones dañinas. Hay proyectos que se redefinen después de una crisis. Una pérdida, una enfermedad, un cambio inesperado. Esas crisis, aunque dolorosas, pueden reordenar prioridades. A veces el propósito se clarifica cuando lo superfluo se cae. No todo lo que duele destruye, algunas cosas reorientan. El propósito se fortalece cuando se celebra el avance, por pequeño que sea. Esperar solo grandes resultados genera desmotivación. Reconocer lo logrado mantiene la energía. La gratitud por el proceso sostiene el compromiso. También hay proyectos que necesitan límites claros. Decidir hasta dónde sí y hasta dónde no. Proteger espacios personales. Decir no a lo que desvía. Sin límites, el propósito se diluye. Los límites no restringen, protegen. El camino del propósito no es lineal. Tiene avances y retrocesos aparentes. Momentos de claridad y momentos de confusión. Aprender a no dramatizar los retrocesos evita abandonar en etapas clave. La perseverancia flexible es más efectiva que la rigidez. Hay personas que confunden propósito con sacrificio constante. Creen que si no duele, no vale. Ese pensamiento agota.
El propósito auténtico puede exigir esfuerzo, pero también trae satisfacción profunda. Si solo hay desgaste, conviene revisar el equilibrio. El propósito se vuelve más estable cuando se integra a la vida, no cuando la invade por completo. Un proyecto sano convive con descanso, vínculos y disfrute. El equilibrio no resta compromiso, lo hace sostenible. Es importante recordar que el propósito no se demuestra, se vive. No necesita justificarse constantemente. Se expresa en la coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Permanece fiel al proceso, incluso cuando el camino no se vea claro. La constancia consciente termina revelando el sentido que hoy parece difuso. Hay momentos en los que un proyecto deja de sentirse como una meta y comienza a sentirse como un peso. No porque esté mal, sino porque ha cambiado la forma en que se vive. Cuando eso ocurre, es necesario detenerse y mirar con honestidad. No para abandonar de inmediato, sino para escuchar lo que el interior está señalando. El propósito no se sostiene desde la inercia, se sostiene desde la conciencia. A lo largo del camino, es normal que aparezca el cansancio profundo. No el cansancio físico que se resuelve con descanso, sino el cansancio del alma. Ese cansancio suele aparecer cuando una persona se ha exigido más de lo que puede sostener, cuando ha postergado demasiado sus propias necesidades, cuando ha confundido compromiso con sacrificio constante. Escuchar ese cansancio es una forma de sabiduría. El propósito verdadero no exige que te rompas para existir. No pide que te anules, ni que te pierdas, ni que vivas en tensión permanente. Cuando un proyecto comienza a erosionar la paz interior de forma constante, conviene revisar desde dónde se está sosteniendo. A veces el propósito sigue siendo válido, pero la forma de vivirlo necesita transformarse. Hay personas que siguen adelante solo por miedo a soltar. Miedo a perder lo construido. Miedo a decepcionar. Miedo a empezar de nuevo. Ese miedo puede mantener en movimiento, pero no da plenitud. El propósito auténtico no se mueve por miedo, sino por sentido. Diferenciar uno del otro libera mucha carga interior. Los proyectos también enseñan a renunciar. No a lo esencial, sino a lo accesorio. A expectativas irreales. A ritmos imposibles. A comparaciones dañinas. Renunciar a lo que no suma no es retroceder, es depurar. Lo que permanece después de una depuración suele ser más sólido y más auténtico. Hay momentos en los que el propósito se vuelve silencioso. Ya no entusiasma como antes. Ya no motiva con la misma intensidad. Eso no siempre es señal de pérdida, muchas veces es señal de maduración. El entusiasmo inicial da paso a una convicción más tranquila. El propósito deja de ser impulso y se convierte en camino. También hay etapas donde el propósito se cuestiona profundamente. Dudas que no se pueden ignorar. Preguntas que incomodan. Esa crisis no es un error, es una invitación a alinear. Cuando un propósito atraviesa una crisis y se revisa con honestidad, suele salir más claro o transformarse en algo más acorde a quien eres ahora. El propósito no siempre se expresa en lo que haces, sino en cómo lo haces. Dos personas pueden realizar la misma actividad con propósitos muy distintos. La intención marca la diferencia. Revisar la intención devuelve coherencia cuando el camino se vuelve confuso. Hay proyectos que necesitan tiempo para tomar forma real. La mente quiere resultados rápidos, pero la vida se mueve a otro ritmo. Forzar procesos suele generar desgaste innecesario. Aprender a confiar en el tiempo no es pasividad, es respeto por los ciclos naturales del crecimiento. El propósito también se sostiene con presencia. Estar realmente donde estás. No vivir siempre proyectado al futuro ni atrapado en el pasado. El propósito se manifiesta en el presente vivido con atención. Cuando una persona habita lo que hace, el sentido se vuelve más claro. Hay personas que creen que su propósito debe ser único, grande, extraordinario. Esa creencia genera presión innecesaria. El propósito puede ser sencillo y profundo a la vez. Acompañar, cuidar, crear, ordenar, sanar. No todo propósito se mide por impacto externo, muchos se miden por coherencia interna. Los proyectos también reflejan la relación con el control. Querer controlarlo todo genera tensión constante. Aceptar que no todo depende de uno devuelve paz. Hacer lo que está al alcance y soltar lo que no lo está permite avanzar con menos carga. Hay momentos en los que el propósito pide pausa. No porque haya terminado, sino porque necesita integración. La pausa no es estancamiento, es asimilación. Sin pausas, el propósito se vuelve mecánico. Con pausas conscientes, se renueva.
El propósito se vuelve más auténtico cuando se integra a la vida real, con sus límites y posibilidades. Idealizar el camino genera frustración. Aceptar la realidad permite construir desde lo posible. El propósito no se vive en condiciones ideales, se vive en la vida cotidiana. Hay proyectos que cambian porque la persona ha sanado algo. Lo que antes era necesario, deja de serlo. Lo que antes dolía, se transforma. Permitirse cambiar de propósito no es incoherencia, es evolución. La fidelidad más profunda es hacia la verdad interior actual, no hacia versiones pasadas de uno mismo. El propósito también se cuida con honestidad emocional. Reconocer cuando algo ya no nutre. Reconocer cuando algo sí sigue teniendo sentido. Esa honestidad evita vivir por inercia. Vivir con propósito no es cumplir un guión, es responder a lo que la vida va mostrando. Tu valor no depende de la magnitud de tus proyectos. Depende de la coherencia con la que los vives. Un propósito vivido con verdad, aunque sea pequeño, sostiene más que uno grande vivido desde la presión. Permanece atento a lo que te da paz al hacerlo, no solo a lo que te da resultados. Ahí se revela el propósito que puede acompañarte sin romperte. Hay momentos en la historia humana en los que el movimiento no nace del deseo, sino de la necesidad. Personas que dejan su tierra no por ambición, sino por supervivencia. Caminos que no se eligen, pero se transitan. En esos desplazamientos silenciosos se entrelazan historias de miedo, esperanza, pérdida y resistencia. Mirarlos con humanidad es un acto de conciencia profunda. Los conflictos no siempre comienzan con ruido. A veces se gestan lentamente, en la incomprensión, en la desigualdad, en heridas no atendidas. Cuando estallan, arrastran a quienes menos tienen voz. Familias enteras que aprenden a empacar su vida en lo esencial. Personas que cruzan fronteras visibles e invisibles llevando consigo lo único que no se puede perder, la dignidad. La migración no es solo un movimiento geográfico. Es un movimiento del alma. Dejar atrás lo conocido implica duelo. Duele la tierra, la lengua, las costumbres, los vínculos. Duele no saber qué espera del otro lado. Ese dolor no siempre se expresa con palabras, se guarda en el cuerpo, en la mirada, en el silencio. Reconocerlo es el primer gesto de humanidad. Hay quienes observan estos movimientos desde la distancia y reducen las historias a números. Pero detrás de cada cifra hay un rostro, un nombre, una vida entera intentando continuar. Mirar con el corazón abierto no significa romantizar el dolor, sino honrarlo sin explotarlo. La compasión no necesita dramatismo, necesita verdad. Los conflictos también generan miedo en quienes permanecen. Miedo a perder estabilidad, a que lo desconocido altere lo cotidiano. Ese miedo, si no se mira con honestidad, puede transformarse en rechazo. Comprender que el miedo es humano no justifica la deshumanización. La conciencia invita a distinguir entre protegerse y cerrar el corazón. Hay personas que caminan durante días, semanas, meses. No porque quieran aventura, sino porque no hay alternativa. En ese caminar se aprende a confiar en pequeños gestos. Una mano que ofrece agua, una palabra que orienta, un espacio que acoge. Esos gestos sostienen más que cualquier promesa abstracta. La humanidad se reconstruye en lo pequeño. El desplazamiento forzado deja marcas profundas. La incertidumbre constante desgasta la mente. La espera prolongada agota el espíritu. Vivir sin certeza desafía la estabilidad interior. Aún así, muchas personas encuentran dentro de sí una fuerza que no sabían que existía. Esa fuerza no nace del sufrimiento en sí, sino del deseo profundo de seguir viviendo. Los conflictos mundiales no afectan solo a quienes se mueven. Afectan a quienes reciben, a quienes observan, a quienes se preguntan qué hacer frente al dolor ajeno. La respuesta no siempre es clara. No todos pueden resolver grandes problemas, pero todos pueden elegir no endurecerse. Mantener la sensibilidad es una forma de resistencia silenciosa. La mirada humana reconoce que nadie abandona su hogar por gusto cuando la vida está en peligro. Nadie deja atrás lo amado sin que algo esencial se haya roto. Recordar esto ayuda a mirar al otro sin juicio. La comprensión no elimina los desafíos reales, pero cambia la forma de enfrentarlos. Hay niños que crecen entre fronteras, entre idiomas, entre culturas. Su identidad se construye en el cruce. Eso puede ser riqueza, pero también confusión. Acompañarlos con respeto y cuidado permite que esa diversidad se convierta en fortaleza. La infancia necesita seguridad para florecer, incluso en medio del movimiento. Las personas adultas que migran cargan responsabilidades enormes. Sostener a otros, adaptarse, aprender, resistir.
Muchas veces deben dejar de lado su propio duelo para seguir adelante. Ese esfuerzo silencioso merece reconocimiento, no sospecha. La dignidad no se pierde al cruzar una frontera, se pone a prueba. Los conflictos también revelan la fragilidad de las estructuras humanas. Nada es tan sólido como parece cuando la violencia irrumpe. Esa fragilidad puede generar desesperanza, pero también humildad. Recordar que todos dependemos unos de otros abre la posibilidad de cooperación genuina. La espiritualidad, en este contexto, no ofrece soluciones mágicas. Ofrece una mirada que sostiene. Una forma de ver al otro como semejante, no como amenaza. Una invitación a no perder la compasión incluso cuando el mundo parece endurecerse. La conciencia no huye del dolor, lo atraviesa con respeto. Hay personas que regresan y otras que no pueden hacerlo. Hay duelos que no se cierran porque no hay un lugar al cual volver. Aprender a vivir con esa ausencia es parte del proceso. El hogar, para muchos, deja de ser un lugar físico y se convierte en una sensación interna que se reconstruye poco a poco. La migración también transforma a quienes reciben. Amplía miradas, desafía prejuicios, invita a revisar certezas. Cuando se vive con apertura, se convierte en aprendizaje mutuo. Cuando se vive con miedo, se convierte en tensión constante. La elección no siempre es fácil, pero siempre es posible. Los conflictos no se resuelven solo con acuerdos externos. También requieren trabajo interior. Revisar cómo se responde al miedo, cómo se habla del otro, cómo se sostiene la dignidad en la diferencia. La paz duradera comienza en la forma en que se mira al ser humano frente a uno. Hay momentos en los que el dolor colectivo parece demasiado grande. Noticias que abruman, imágenes que saturan. En esos momentos, cuidar la sensibilidad también es necesario. No para desentenderse, sino para no anestesiarse. Elegir cuándo mirar, cómo informarse, cómo acompañar desde lo posible. La mirada espiritual reconoce que toda vida tiene valor, incluso en medio del caos. Que el sufrimiento no define la esencia. Que la esperanza no siempre grita, a veces susurra. Sostener ese susurro es una forma de acompañamiento profundo. Es importante recordar que no se trata de resolver lo irresoluble, sino de no perder la humanidad. De no reducir al otro a una categoría. De recordar que, en distintas circunstancias, cualquiera podría estar del otro lado del camino. Permanece con el corazón abierto y la mirada amplia. En tiempos de conflicto, la conciencia y la compasión son formas silenciosas de protección. Cuando el desplazamiento se prolonga, el tiempo adquiere otra forma. Los días dejan de medirse por fechas y comienzan a medirse por resistencias. Resistir el cansancio. Resistir la incertidumbre. Resistir la tentación de perder la esperanza. En esos trayectos largos, la vida se vuelve esencial. Se aprende a distinguir lo imprescindible de lo accesorio con una claridad que solo nace en la necesidad. Hay quienes caminan sin saber exactamente a dónde llegarán, pero con la certeza de que no pueden quedarse donde estaban. Esa certeza no siempre se explica, se siente. Es un impulso profundo de conservación, de cuidado, de protección de la vida propia y de quienes dependen de uno. Nadie se lanza a lo desconocido sin haber agotado primero lo conocido. La espera es una de las pruebas más duras. Esperar una respuesta. Esperar un permiso. Esperar una oportunidad. Esperar noticias. La espera prolongada desgasta porque suspende la sensación de control. Enseña, a la fuerza, a vivir en un presente extendido. Para muchos, esa espera se convierte en un ejercicio diario de paciencia y fortaleza interior. Los conflictos dejan cicatrices que no siempre se ven. Hay heridas que no sangran, pero pesan. El miedo constante, la alerta permanente, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Estas experiencias moldean la forma de mirar el mundo. Acompañarlas con respeto implica no minimizar ni romantizar lo vivido. Implica escuchar sin apurar, sostener sin invadir. En los caminos de migración aparecen también encuentros inesperados. Personas que no se conocían y se sostienen mutuamente. Comunidades improvisadas que comparten lo poco que tienen. Gestos simples que devuelven humanidad en medio del desarraigo. Estas redes espontáneas muestran que, incluso en contextos difíciles, la solidaridad sigue siendo posible. Hay quienes llegan a nuevos lugares cargando no solo pertenencias, sino expectativas. Esperanza de empezar de nuevo. Temor de no encajar. Deseo de ser aceptado sin renunciar a su identidad. Ese equilibrio es delicado. Integrarse no debería implicar desaparecer. La dignidad se mantiene cuando se permite ser quien se es, aún en adaptación.
Los niños que viven estos procesos aprenden rápido a leer el entorno. Perciben tensiones, silencios, cambios. Necesitan adultos que les devuelvan sensación de seguridad, aunque el contexto sea inestable. Una palabra tranquila, una rutina mínima, un gesto de cuidado pueden marcar una diferencia profunda en su desarrollo emocional. Los adultos, por su parte, muchas veces postergan su propio dolor para sostener a otros. Guardan el miedo, la tristeza, la nostalgia. Ese silencio, si no se acompaña, se vuelve peso. Reconocer que también necesitan contención no los debilita, los humaniza. Nadie sostiene indefinidamente sin ser sostenido en algún punto. Los conflictos mundiales suelen generar discursos simplificados, etiquetas rápidas, opiniones polarizadas. La mirada espiritual invita a complejizar, no a simplificar. A reconocer que la realidad humana rara vez cabe en categorías rígidas. Escuchar historias concretas rompe prejuicios que los discursos abstractos refuerzan. La migración también confronta a quienes reciben con sus propios límites. Límites de recursos, de paciencia, de comprensión. Reconocer esos límites es honesto. Lo importante es no convertirlos en rechazo automático. Buscar formas posibles de convivencia, aunque imperfectas, es un ejercicio de madurez colectiva. Hay personas que, aún después de llegar a un lugar más seguro, viven con el cuerpo en alerta. El pasado no se apaga de inmediato. El trauma necesita tiempo, cuidado y espacios de reparación. La estabilidad externa no siempre se traduce en calma interna de forma automática. Comprender esto evita exigir adaptaciones rápidas que no respetan los procesos humanos. La espiritualidad, en estos contextos, se expresa más en gestos que en palabras. En la hospitalidad discreta. En el respeto silencioso. En la decisión de no endurecer el corazón. No siempre se puede cambiar la realidad global, pero siempre se puede elegir cómo responder a la persona concreta que aparece frente a uno. Los conflictos también revelan la interdependencia humana. Ninguna región está completamente aislada. Lo que sucede en un lugar repercute en otros. Reconocer esta interconexión invita a una responsabilidad compartida, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Hay historias de migración que se transmiten de generación en generación. Memorias de desplazamiento, de reconstrucción, de resiliencia. Esas historias, cuando se narran con dignidad, fortalecen la identidad. No como herida abierta, sino como testimonio de fortaleza. La mirada humana reconoce que no todos los procesos terminan como se espera. Algunos proyectos de vida se interrumpen. Algunos sueños se transforman. Aceptar estas transformaciones sin perder la esencia es parte del camino. La identidad no se reduce al lugar donde se vive. En medio de los conflictos, hay quienes se preguntan qué sentido tiene mirar todo esto desde una perspectiva espiritual. El sentido no está en justificar el dolor, sino en no permitir que el dolor destruya la humanidad compartida. La conciencia no resuelve, pero sostiene. Hay momentos en los que el cansancio colectivo invita al cierre emocional. Apagar la sensibilidad parece más fácil que sostenerla. Sin embargo, cuando se apaga la sensibilidad, se pierde algo esencial. Mantener el corazón abierto, con límites sanos, es un acto de valentía silenciosa. Cada gesto de respeto cuenta. Cada mirada que reconoce al otro como persona completa suma. No todo acompañamiento es visible, pero todo acompañamiento genuino deja huella. Permanece atento a las historias humanas detrás de los movimientos. Ahí se revela la profundidad de la experiencia compartida, incluso en medio del conflicto. Cuando el camino parece no terminar, el interior se vuelve el único lugar donde encontrar estabilidad. Hay personas que aprenden a vivir con la incertidumbre como compañía diaria. No porque la elijan, sino porque no queda otra opción. En ese aprendizaje forzado, el alma desarrolla una resistencia silenciosa que no siempre se ve desde fuera. Con el paso del tiempo, el conflicto deja de ser un evento y se convierte en contexto. Vivir así exige una adaptación profunda. Se aprende a no proyectar demasiado, a no prometerse certezas que no existen, a encontrar pequeñas seguridades en medio de lo inestable. Una comida compartida. Un descanso breve. Una conversación que devuelve humanidad. Esas pequeñas anclas sostienen más de lo que parece. La migración prolongada transforma la identidad. No se es completamente de donde se salió ni completamente de donde se llega. Se vive en un punto intermedio, donde la pertenencia se reconstruye lentamente. Ese estado puede generar confusión, pero también apertura. La identidad se vuelve más amplia cuando no depende de un solo lugar. Hay personas que,
después de atravesar tanto, desarrollan una sensibilidad especial. Perciben el sufrimiento ajeno con mayor claridad. Valoran gestos simples. Reconocen lo esencial con rapidez. No porque el dolor sea deseable, sino porque la experiencia obliga a mirar más profundo. Esa sensibilidad, bien cuidada, puede convertirse en fuente de compasión genuina. Los conflictos también dejan enseñanzas duras sobre la fragilidad humana. Lo que hoy parece estable mañana puede no estarlo. Esa conciencia puede generar miedo, pero también humildad. Recordar la fragilidad compartida invita a vivir con más cuidado, menos arrogancia, más atención al otro. Hay quienes logran establecerse en nuevos lugares y, aún así, sienten nostalgia constante. Extrañan no solo personas, sino versiones de sí mismos que quedaron atrás. Reconocer ese duelo es parte de sanar. No todo lo que se pierde puede recuperarse, pero puede integrarse sin destruir el presente. La reconstrucción de la vida después del desplazamiento no es lineal. Hay avances y retrocesos emocionales. Días de esperanza y días de cansancio profundo. Esperar gratitud constante o resiliencia permanente es injusto. La fortaleza también necesita descanso. La adaptación también necesita tiempo. Los conflictos mundiales suelen generar relatos simplificados sobre víctimas y salvadores. La realidad humana es más compleja. Hay personas que ayudan y también se cansan. Hay personas que reciben ayuda y también sienten vergüenza por necesitarla. Reconocer estas complejidades evita miradas idealizadas que no sostienen a largo plazo. La mirada espiritual, en este contexto, no busca respuestas absolutas. Busca sostener preguntas sin perder la humanidad. Preguntas sobre el sentido, sobre la justicia, sobre el sufrimiento. No todas tienen respuesta inmediata. Algunas solo pueden ser acompañadas con presencia y respeto. Hay momentos en los que el dolor colectivo se vuelve abrumador. Noticias constantes. Imágenes repetidas. Relatos que saturan. Cuidar la forma en que se consume esta información es un acto de salud interior. No desconectarse por indiferencia, pero tampoco exponerse hasta la anestesia. El equilibrio protege la sensibilidad. La migración también invita a revisar la idea de hogar. Para muchos, el hogar deja de ser un lugar fijo y se convierte en una sensación que se construye donde hay seguridad emocional, donde hay respeto, donde hay posibilidad de descanso interior. El hogar se vuelve portátil cuando se aprende a reconstruirlo desde dentro. Los conflictos no anulan la capacidad de elegir cómo vivirlos. No todo está bajo control, pero siempre hay un margen de elección, cómo mirar al otro, cómo hablar, cómo responder al miedo. Elegir la dignidad incluso en contextos difíciles es una forma profunda de resistencia. Hay personas que, después de atravesar tanto, se preguntan si volverán a sentirse completas. La respuesta no es simple. La completud no siempre significa volver a ser como antes. A veces significa integrar lo vivido sin quedar definido por ello. La vida no regresa al punto inicial, se transforma. La espiritualidad, en estos procesos, se vuelve más sencilla y más profunda a la vez. No se trata de grandes explicaciones, sino de sostener la vida con respeto. De no perder la capacidad de ver al otro como semejante. De recordar que, aun en medio del caos, la dignidad humana permanece. Los conflictos mundiales nos recuerdan que la historia no está hecha solo de decisiones políticas o acuerdos formales. Está hecha de millones de vidas que intentan continuar. Honrar esas vidas implica mirarlas con cuidado, sin convertirlas en símbolos ni en argumentos. No todo acompañamiento requiere acción directa. A veces acompañar es no juzgar. Es no deshumanizar. Es sostener una mirada compasiva incluso cuando no se tienen soluciones claras. Esa mirada ya transforma el modo en que el mundo se habita. Permanece atento al dolor sin dejar que te endurezca. En tiempos de conflicto, cuidar la humanidad interior es una forma profunda de protección. Al llegar a este punto, todo lo recorrido se recoge en un mismo lugar interior. No como un final abrupto, sino como un cierre que integra. Cada parte ha hablado de espacios distintos de la vida, pero todos comparten una misma raíz, la necesidad humana de sentirse sostenido, acompañado, mirado con dignidad. El trabajo, la educación, el hogar, los proyectos, los tiempos de conflicto, nada está separado cuando se vive con conciencia. Este recorrido no busca ofrecer certezas absolutas ni promesas inmediatas. Busca algo más profundo y más real, recordarte que no caminas solo, que tu vida tiene valor en cada una de sus etapas, incluso en aquellas que no comprendes del todo. Lo cotidiano, lo incierto, lo que duele y lo que sostiene forman parte del mismo proceso humano.
Hay momentos en los que la vida parece ordenada y otros en los que todo se siente frágil. Ambos momentos enseñan. Ambos forman. La protección más profunda no siempre consiste en evitar el dolor, sino en atravesarlo sin perder la dignidad, sin endurecer el corazón, sin romper el vínculo con lo esencial. Que este inicio de ciclo sea una invitación a habitar tu vida con más presencia. A trabajar sin perderte. A aprender sin castigarte. A vivir el hogar como espacio de cuidado mutuo. A construir proyectos con coherencia. A mirar el dolor del mundo sin cerrar la humanidad interior. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo consciente. La verdadera protección comienza cuando te permites vivir alineado con lo que eres, cuando eliges la calma sobre la prisa, la comprensión sobre el juicio, la profundidad sobre la superficialidad. Desde ahí, cada paso encuentra más sentido, incluso en medio de la incertidumbre. Si estas reflexiones han acompañado tu camino, si encuentras aquí un espacio de pausa, de claridad y de profundidad, te invito a seguir caminando con este canal. Suscríbete para recibir más audiolibros y reflexiones que buscan sanar, ordenar y sostener el alma en los distintos momentos de la vida. Aquí seguimos, sin prisa y con sentido, acompañando procesos reales, humanos y profundos. Gracias por estar, por escuchar y por permitirte este espacio interior. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.